MBS Radio se une a Himalaya. Todo el contenido de MBS Radio lo encuentras en la aplicación gratuita de Himalaya. Ezra Shabot, siempre es un gustazo escucharte y saludarte. Buenos días, ¿cómo estás, Ezra? Hola, buenos días, Luis, buenos días al auditorio. Pues sí, al presidente de la República le puede parecer que las calificadoras no son precisamente las más justas al realizar sus evaluaciones, pero es a quien le hace caso el mundo del dinero, el mundo de los inversionistas. Lo que miden las calificadoras no es qué tanto dinero le metes a una petrolera, no es qué tanto esfuerzo estás realizando. Lo que miden las calificadoras, ya lo decían ahí, pues es básicamente qué tanta capacidad para pagar tienes, qué tanta garantía de pago manejas, y en función de eso es que te dan ese tipo de calificación, y a partir de ello recibes créditos, recibes inversiones en todo sentido, como préstamo, es cierto, a tasas mucho más bajas, y eso es por supuesto muy importante, pero también te da la garantía para que inversionistas lleguen al país y digan, este es un país que paga, este es un país que tiene certeza, y por lo tanto meto ahí dinero. El tema de Pemex es por supuesto todavía mucho más grave. ¿Por qué? Porque era una petrolera que tenía grado de inversión y que por lo tanto muchísimos fondos mutuales en los Estados Unidos y en Europa incluso, que pues veían a la petrolera como un espacio para ahí enviar una buena parte de su dinero, invertirlo en grandes, lo que serían pues grandes empresas o grandes estructuras de inversión que le meten dinero y lo hacen reiteradamente porque confían en la propia petrolera. Hoy se ven, por esa ocasión de dos calificadoras, se ven obligadas a retirar lo que no habían retirado en momentos anteriores porque pues veían que la situación de México se complicaba. Hoy obligatoriamente lo tienen que hacer. Y ahí están las presiones para el tipo de cambio. Por supuesto, hoy todavía se ven por ahí un tipo de cambio a nivel ya de los mercados asiáticos, y ahora que abra, y europeos, ahora que abra América en un ratito más, pues lo veremos también arriba de 24, veremos hasta dónde pega esta descalificación, pero lo más importante es que México entra en este tobogán, en el tobogán, es cierto, del coronavirus, en donde el factor es totalmente externo, pero en donde nos quemamos anteriormente poco a poco todas y cada una de las garantías que teníamos para que el grado de inversión no estuviese, el grado de inversión del país no estuviese a un escalón o a dos escaloncitos de ser pues mandado simplemente al nivel de basura. Y esto nos lo quemamos cuando utilizamos los fondos de estabilización para cubrir déficit del año pasado, cuando nos quemamos prácticamente una buena parte de los recursos en proyectos que no tienen ningún tipo de garantía, como Santa Lucía, como el Tren Maya, como Dos Bocas, etcétera, que no tienen para los propios inversionistas ningún tipo de garantía, y entonces perdiste los colchones, te quemaste los colchones de garantía, y además ahora insistes en que no vas a utilizar esas líneas de crédito de las que habla el propio secretario de Hacienda. Dices, no me voy a endeudar, porque eso nos puede llevar a una situación compleja, es cierto, pero en este momento tendrías que utilizar una buena parte de esas líneas de crédito para apoyar empleo, no para programas sociales exclusivamente, que es cierto te llevan a un gasto que en muchas ocasiones no tiene ni siquiera control alguno, y que tampoco te resuelve el problema del empleo, te resuelve el problema simplemente de entregar dinero, y eso te aguanta para 1, 2, 3 o 4 meses y quizá no para más. Ahora en este momento la problemática de México es prácticamente la de estar ya no solamente al filo del abismo, sino ya estarte cayendo adentro del abismo, o sea, estarte ya con 2 pies dentro de un barranco que te está impulsando y que te llama en este momento a pues simplemente tratar de evitar que la caída sea peor. ¿Cómo? Obviamente, pues retomando esta línea de auxilio que te estaría diciendo, demos vuelta atrás, hablemos otra vez de la posibilidad y la capacidad de evitar que estas degradaciones que se han dado, que no se habían visto en muchísimo tiempo y que tienen que ver también
no solo con los actores externos, sino con los actores internos, Luis, que son fundamentalmente la falta de viabilidad de proyectos económicos, pues pudiesen ser interpretados por los mercados como un punto positivo. Si se sigue metiendo dinero a Pemex sin cambiar la estructura, si se sigue gastando en proyectos no productivos, simple y sencillamente la grado de inversión podría estar a la vuelta de la esquina, Luis. Ezra, finalmente déjame preguntarte, siempre hay posibilidades de cambiar el rumbo, pero hay quien dice, todavía no es muy tarde, se puede dar vuelta de timón, vuelta de 180 grados. Te escucho cuando dices, estamos ya iniciando el tobogán. ¿En qué momento crees que ya no podemos cambiarlo? Que bueno, sí, siempre, insisto, siempre se podrá hacer un pasito atrás, pero ya cuando vas en caída libre en el tobogán la cosa es más difícil. Mira, Luis, yo creo que en el momento en que nos quiten el grado de inversión, que no está lejos, si no hay un golpe de timón importante, perder el grado de inversión es muy fácil, recuperarlo es terriblemente difícil. O sea, nos costó pasar de un grado de tener un grado de inversión, muchísimos años de negociaciones, de demostrar que este país era un país confiable. Y luego para pasar a grados de inversión superiores, también fue otro proceso de demostrar que las finanzas públicas eran sólidas y que no había ningún riesgo en este país. Y esto fueron años y años. En este momento entras en el tobogán y si pierdes el último clavo ahí del que estás detenido, que es básicamente el grado de inversión, y entras a ese tobogán en el que están otros países, es cierto, Brasil nunca tuvo grado de inversión, no lo tuvo, pero ahí se mueve en la economía que no tuvo una perspectiva de ser de los grandes en términos de la confiabilidad, en términos de los créditos, paga créditos caros, no importa, así está estructurado, pero tú llegaste a ese nivel, tú entraste a ese mundo de los privilegiados y ahora lo pierdes. Y una vez que lo pierdes, será, pues no te digo que prácticamente imposible, pero te tomará muchísimos años y terminará siendo una economía, pues sí, grandota, una economía grandota, pero con costos carísimos, cuya productividad te hará finalmente chiquita, no chiquita en términos de que pues tienes un mercado grande, pero en términos de una competitividad internacional que no te permitirá ser de los grandes, a pesar del Tratado de Libre Comercio, a pesar de las grandes ventajas geopolíticas con las que contamos. Es verdaderamente una desgracia, Luis. Gracias, Ezra, muchísimas gracias, te mandamos un fuerte abrazo, te seguimos ahí en tu red en @EZChabot. Mil gracias. Gracias, Luis, buenos días.